Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, son las 10:08 de la mañana. Estamos en el 95.5 en Lima, pero estamos también en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Estamos en YouTube, en Exitosa Noticias, estamos en el Facebook en vivo, estamos en Twitter, en @exitosap, estamos en todo el Perú y por todos los medios. Quiero comenzar el programa el día de hoy. Entiendo, no lo oí lamentablemente, no he oído textualmente lo que ha dicho Laura Bozzo con respecto a la entrevista tumultuosa que tuvimos el día sábado. Y yo no, por lo que entiendo, ha dicho que se le tendió una trampa. Yo no entendí, sinceramente. O sea, ha sido una entrevista absolutamente respetuosa, absolutamente cordial. Laura Bozzo es un personaje importante, no solo en la televisión, sino en la vida nacional. Y yo pensaba que tenía el derecho a ser escuchada sobre su juicio, sobre si hubo o no un intento de extorsión por parte de Fernando Olivera, sobre que si fue medida con la misma vara que a los otros acusados en los procesos, sobre su relación con el gobierno de Fujimori y Montesinos, y también en determinado momento había que hablar de la televisión, porque si estamos hablando de Laura Bozzo, es porque Laura Bozzo salía en televisión, y sobre las características del programa que hacía, y si los casos eran reales o no eran reales, si la gente que participaba era testimonios reales o eran en realidad especie de actores populares. Y eso también es algo de lo que hay que hablar. Por supuesto que sí. O sea, a estas alturas ese tipo de programas se están poniendo al final. Las historias en las que están basadas la historia en la que está basada este programa es real, pero los casos son dramatizados. Porque eso es lo que en general ocurre en este tipo de programas, ¿no? Y es más, tuvo la oportunidad incluso de hablar de algo que resulta siendo contradictorio, ¿no es cierto? Porque pese a la contra que tenía de la mayor parte de los medios y de la crítica que había de una parte de la sociedad en contra de ella, sus programas han tenido un éxito innegable. Y ese éxito necesita tener una explicación, y la explicación que se pretendió dar esa noche de todos los que estuvimos en él es que tocaba temas que realmente eran trascendentes para la gente. Pero a mí, sinceramente, me parece que no tiene ningún sentido, o sea, decir que se le ha tendido una celada, que se le ha querido destruir. Yo creo que pocas veces ha tenido la oportunidad de decir todo lo que ha dicho esa noche. Es más, ocurrió algo que me sorprendió en las redes sociales. No sé si ustedes vieron la votación en las redes, 74% a favor de ella. 74%, no había pasado nunca, ¿no? Entonces, yo lamento sinceramente lo que ocurrió. Me parece que en fin, no quiero ni acordarme de lo que pasó ahí, pero demos la vuelta a la página. Vamos a conversar el día de hoy con Luis Solari. Él fue presidente del Consejo de Ministros, él es médico, y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la... De todo un poco. De todo un poco, exactamente. Salchipapa, más papa que salsa. Sí. Y comencemos por... No, sí es la política peruana, más Sí, papa pues, que salsa. pero política peruana que está venida, pero a menos... No está tan complicada, parece complicada, pero los que hemos estudiado análisis político estratégico tenemos una mirada distinta que mucha gente que simplemente da su opinión como debe ser, ¿no? Claro, académica, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente a raíz del fenómeno de Laura Bozzo y de todo el contexto político en el que se dio. Es decir, supuestamente lo que ocurrió fue un proceso de sanación en el Perú, ¿no es cierto? O sea, se acababa un régimen que era un régimen de control de medios, un régimen corrupto, un régimen antidemocrático, ¿no es cierto?, manipulador, y era reemplazado por la democracia, que además venía envuelta, ¿no es cierto?, de la bandera de la pureza y de la anticorrupción.
Y lo que hemos tenido al final de todos estos años es que en política económica que se siguió haciendo básicamente lo mismo, es decir, básicamente se ha hecho lo mismo que empezó Hurtado Miller, y ahora resulta que nos estamos enterando de que se había montado todo un sistema de corrupción que terminó reemplazando al anterior, ¿no? Y que involucró prácticamente a todos los gobiernos. Bueno, vamos por partes. Vamos primero por lo de Hurtado Miller. Hay una diferencia notable entre lo que pasó en la década de los 90, no por Hurtado Miller ni por Fujimori, sino que ese era el mundo de ese momento, y lo que pasó a partir del 2000. A partir del 2002 comienza en el mundo una demanda de exportaciones de América Latina. Y todo el gobierno de Toledo, el crecimiento económico nuestro y de América Latina fue por esa demanda de exportación. En la segunda mitad se agregó inversión privada y consumo privado. Entonces ha ido cambiando conforme ha ido cambiando el mundo. Obviamente se frenó en el 2009, ¿no es cierto? Y se frenó todo, pero nosotros hemos seguido creciendo. Ahora, los únicos países que tienen más de 40 años de crecimiento ininterrumpido son Chile, India y China, los tres. Por eso ellos tienen una especie de vacuna, ¿no? A unos los protege haber trabajado el precio del cobre, como Chile. A la India y a China los protege su gran mercado de consumo. Entonces, digamos que económicamente, en cambio, durante todos los 90, el Perú tuvo una balanza comercial negativa. Y entre el 2000 y el 2010, la balanza comercial del Perú fue súper positiva. Casualmente, ahí hemos guardado plata que nos ha servido hasta para decir después, oye, no, sí, ahí tengo 20.000 millones para la reconstrucción. Y en la parte política, lamentablemente, nosotros tenemos muchos actores invisibles, eso es uno. Y dos, tenemos muchos intereses en juego. Por ejemplo, Toledo, que había manifestado y expresado un interés público por la democracia, terminó teniendo un interés personal, porque hasta su partido lo terminó destruyendo. Exitosa. Desde el gobierno de Alan era un interés partidario, con un modelo partidario, un modelo de gobierno que correspondía al siglo XX. Entonces, hasta ahora nosotros políticamente no hemos ingresado al siglo XXI. Y ahora, con el gobierno de Humala ya fue una catástrofe. Ya, pero la pregunta era si la gente que estaba alrededor de él, como usted mismo, doctor Solari, no podían percibir la clase de persona que tenían al frente. Es decir, yo he conversado, por ejemplo, con gente que incluso trabajaba en su seguridad, y había un momento en que iba una ambulancia atrás, porque el señor presidente de la República estaba borracho todos los días. Todos los presidentes todos los días. Todos los presidentes andan con ambulancia atrás. No, pero en el caso de él en particular, era por los excesos que tenía con el alcohol y sus legendarias llegadas tarde, tenía que ver con eso. Entonces la pregunta que uno se hace es, la gente que estaba alrededor de él no se daba cuenta de la fragilidad, digamos, emocional que eso le daba a una persona que tenía que tomar decisiones tan importantes. Miren, lo normal es que los periodistas saben más que los ministros. Eso es lo normal en el Perú. En una democracia avanzada, eso es lo anormal. Pero eso es lo normal en el Perú. Y el problema es los actores invisibles. O sea, acabamos de tener un presidente, Humala, y después han salido unos audios. ¿Usted se imagina que si alguien estuvo chantajeando al presidente durante 5 años con audios? ¿Y qué hay de todos los vladivideos que Fujimori sacó de la casa de Montesino? Pueden estar siendo utilizados para chantajear a gente que esté en el poder. Pero no solamente los que sacó Fujimori. No, todo. O sea, en el camino, y eso es un tema que no nos debe pasar esta vez, desaparecieron muchos. O sea, se habla, por ejemplo, el video de Mome, digamos, director de la República. Él dice que fue a conversar sobre la guerra con Ecuador. Sí, o sobre y varias veces. Los canarios verdes. No sé, pero ¿alguien ha visto ese video? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Quién? O sea, o el video de Schutz, que no existía. Supuestamente estaba clasificado entre los videos, digamos, de contenido, de contenido personal, y de repente aparece un video donde hasta aparece dinero de por medio, ¿no? Por esa razón. Entonces, o sea, ahí pasó algo tremendo. Con este episodio más reciente, ¿no? Analicemos solo el más reciente, el que la gente tiene fresco, los audios de Humala. Ok, alguien los oculta para que sea presidente. Alguien los oculta políticamente o alguien los compra para utilizarlos políticamente. Ya tenemos la posibilidad de que haya un vendedor, que es el grabador,
más un usuario que es el que los paga. ¿Y para qué los paga? Para que no sea, para que sea, pero después cuando ya esté en el gobierno, lo ha tenido prisionero de este audio. Han hecho lo mismo con otros audios o videos que sabemos existen, ¿no? Entonces, ahí se da usted cuenta la situación delicada en la que estamos en este momento. Por eso cuando el grupo fujimorista sacó sus 73 congresistas, yo hice una entrevista para Expreso, que verdad que era un marciano. Dije, por fin, control político, ¿no? Control político, y lo hemos visto con los decretos legislativos. Control político significa que el gobierno y los políticos convencionales no pueden hacer lo que le da la gana porque hay alguien en el Congreso que va, ¿no es cierto?, a hacer un contrapeso. Sin embargo, hay que recordar, y esta es la parte importante que ya tiene que ver con la encuesta que sacó Ipsos Apoyo ayer, ni el gobierno, que ganó pues el poder efectivo, el ejecutivo, ni el fujimorismo, que ganó este poder congresal, ha podido capitalizarlo en apoyo popular. Y ese es el problema que nosotros tenemos en este momento. Ninguna fuerza es capaz de capitalizar en un apoyo aluvional que nos garantice, por ejemplo, lo que le garantizó a Lagos en Chile, ¿no? Terminar su gobierno con 70% de aprobación. Entonces, y eso es porque yo acá tengo de un artículo que hice justo para una revista de una universidad chilena, los votos reales que recibe el grupo fujimorista para esos 73 fueron 24%. Solamente que los artilugios electorales y claro, etcétera, los procedimientos de elección son los que te permiten que ocurra. Esto correspondía a 31 escaños. Ok, lo convirtió en 73, lícitamente ganado. Esas son las reglas del juego. Pero ese 32% que tuvo Keiko en la primera vuelta, que para el Congreso fue 24%, ella se mueve por ahí en la aprobación. 34%, 33%, no ha podido jalar para arriba. Significa que ellos tienen que trabajar seriamente y políticamente, pero vemos más de lo mismo. Ahorita queda cuchilleo por a ver quién es el presidente del Congreso, cuchilleo a ver quién es el presidente de la Comisión de Constitución. Pero eso que está diciendo, doctor Solari, lo que nos muestra es una tremenda fragilidad de la clase política y una vez más la oportunidad que aparezcan outsiders o fuerzas así. Tampoco, o sea, por ejemplo, un contexto... en la encuesta de ayer tampoco, Guzmán sale mal. Todos, Guzmán, los nuevos, todos tienen mucho más desaprobación que la aprobación. O sea, significa que, y gracias a eso el Perú camina, ¿no? Viene Belaúnde, todo el mundo se trepa al micro, las ilusiones, las esperanzas, de evaluación, terrorismo. Ok, ya, vamos ahora por Alan. Se trepan al otro bus con un chofer nuevo, ya, otra línea. Boom, hiperinflación. Se trepan con Fujimori, corrupción. Se trepan con Toledo, tampoco. Entonces, nosotros vivimos a expensas de la esperanza ciudadana de que el futuro realmente podrá ser distinto. Y esa es la razón por la cual vemos que si aparece, y ese es el fenómeno latinoamericano en este momento, aparece gente nueva, ¡boom! El caso Macron es acá y en el mundo. O sea, obviamente estamos en una situación... Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en el Perú con la clase política, que hay un enorme descrédito y que se celebran los resultados en las encuestas que tienen una fragilidad, ¿no? Son como de vapor, ¿no es cierto? O sea, en este contexto, por ejemplo, han ocurrido dos cosas significativas en los últimos días. La ministra diciendo que todo este tema del dengue ya está superado, cuando ayer hemos visto a Fabricio Escajadillo mostrando absolutamente lo contrario en el norte. Canal 2. Claro, en punto final, Fabricio simplemente recorriendo lo que está pasando en los hospitales. Simplemente tomando una foto al momento. Peor, hoy día, y eso se complementa con lo de hoy día, no sé si ha visto, una protesta de los médicos en la puerta de Neoplásica. O sea, ¿qué obsesión tiene la ministra con Neoplásica? Ahora resulta que no solamente les ha quitado el tarifario diferenciado, que era recursos propios para INEM, sino que el seguro, vamos a suponer que cualquiera de nosotros estamos en el Seguro Integral de Salud, hoy y nos sale un tumor, pues. ¿Y queremos ir a INEM primero? No. Tienes que ir primero a tu hospital, que tu hospital te haga un trámite. No, si es un tumor agresivo, cuando llegas a INEM ya tienes metástasis, ¿no? Entonces, simplemente
para bajarle el flujo de recursos a INEM. O sea, como no le han podido dar la vuelta con el decreto legislativo que le quitaba todas las potestades neoplásicas, entonces ahora lo quieren asfixiar económicamente. ¿Por qué no le pagan los 120 millones de soles que le debe el CIS? El CISA, claro. ¿Por qué no le pagan? Para estrangularlo financieramente. Entonces, más esto que hemos visto, que nos mostró ayer Canal 2, realmente nos muestra que claro, tenemos... porque el mensaje que, por ejemplo, daban los médicos el día de ayer es el sistema de salud antes de la catástrofe ya estaba colapsado. Es decir, ya no había una capacidad de atención, el nivel de atención primario estaba totalmente en crisis, Bueno, el 80% de las postas médicas y del nivel primario no tenían ninguna capacidad de prestar los servicios más elementales. Estaban despidiendo médicos, habían médicos impagos por 3, 4 meses, no había insumos, no había medicamentos, y encima de eso nos viene el fenómeno del niño. Bueno, entonces, y no le puedes decir, pues, toda la gente, todo está bajo control, y cuando alguien dice lo contrario, dice, es un psicosocial, ¿no? Bueno, eso en cualquier otro país, en 72 horas le habría costado el puesto al ministro o a la ministra, ¿no? En cualquier otro país, ¿no? O sea, te estás mostrando una realidad, los casos en ascenso, simplemente por no haber hecho una hiperfumigación temprana. Esa es la única razón. Aparte de los problemas de gestión, el ministerio, cuando fue asumido por el gobierno actual, la ministra no se reunió con la comisión de transferencia. Hubo una comisión de transferencia donde habían 12 ministros de salud, más todos los demás salubristas, y asumió y no se reunió con la comisión de transferencia. Una viceministra le ha venido a pedir los documentos de la transferencia a uno de los miembros de la comisión en febrero de este año. Y si hablamos de la gestión anterior, ideologizados, preocupados en decirle a la señora, usted está enferma con insuficiencia cardíaca, está encinta, pase aquí, vamos a matar a su hijo porque ese es el tratamiento. Tratando de venderle al país que la muerte es un recurso terapéutico. ¿En qué universidad han estudiado esos tipos? Pero esa es otra discusión, doctor Solari, que es el tema de las políticas de... solamente para señalar que el Ministerio Final de Humala estuvo metido, preocupado por esas cuestiones, por hacer una agenda distinta a la que el país necesita. ¿Qué necesitaba el país? Oye, a ver, pasearse por todos los sitios. ¿Y qué le falta esta posta? ¿Qué le falta esta otra? ¿Y por qué razón? Porque sigue siendo en América Latina la desprotección de derechos sociales la causa de insatisfacción por la democracia, la causa de los populismos y todo eso. Claro, pero hay algo que no se entiende. Por ejemplo, se plantea la discusión, vamos a hacer los panamericanos porque hay plata para todo. Podemos hacer la reconstrucción y podemos hacer los panamericanos, podemos hacer lo que querramos. Pero inmediatamente volteas y te enfrentas a la situación en que el CIS le debe un montón de plata a los hospitales, que están despidiendo médicos por falta y personal de todos los niveles en el sector salud por falta de recursos, de que no hay, o sea, para resolver los problemas reales de la gente, ahí no hay dinero. O sea, hay una contradicción, una de las dos cosas tiene que ser falsa. Cuando uno pone a las personas equivocadas a hacer algo que dicen que saben y no lo saben hacer, ¿cómo lo van a hacer? Mal. Si tú pones a alguien a gestionar y esa persona se para y llama a un montón de gente que están como ellos, parados en un cuarto oscuro y que no saben nada. O sea, ¿qué debería ocurrir, doctor Solari? ¿Debería salir la ministra de Salud? Mira, el problema en el Perú es un problema de gente. ¿Por qué no se agarra con los pantalones abajo de una catástrofe? Porque no hay carrera pública. ¿Y por qué no hay carrera pública en el Perú? Si hay en Colombia, en Chile, en Brasil, en Uruguay. ¿Por qué no hay? Porque hay personas que han impedido que haya, pues, para que cuando lleguen al gobierno, carnetizan pues todo el poder del Estado. Yo he estado hablando en las últimas semanas del bendito tema del personal de confianza, donde terminas eligiendo por razones políticas a una franja enorme de funcionarios que son los que toman las decisiones y en demasiados casos no están guiadas por el interés de la gente, sino por su propio interés y son los que están yendo presos ahorita. Es que cuando el ministro deja que los funcionarios tomen las decisiones y no él, significa que ese ministro es una nulidad. No le sirve a la historia del Perú, no le sirve a la gente, no le sirve a los pobres, no le sirve a los olvidados. Porque esos funcionarios, mira, el Estado, ¿qué hace? Gestiona la cuestión pública. ¿Y qué es la cuestión pública? Lo que le interesa a todos. Y tú pones en el Estado unos fulanos que cuidan sus intereses, que se arreglan, etc. Entonces a las finales tú te puedes dar cuenta, a la final hay 30% de pobreza. ¿Qué significa eso? 8 millones, 7... ¿Sabes cuántos siglos llevan esas familias esperando que se les resuelvan la pobreza?
Simplemente porque hay gente que en la toma de decisiones no le da la gana. Mira, en el 2004, mi querido Nicolás, otra vez lo voy a decir, a ver quién es el congresista que tiene pantalones y le meten una acusación constitucional a 4 presidentes. 2004, una ley que revoluciona la producción rural del Perú para convertirla en asociativa, lo que hacían ancestralmente, para llenar los mercados del mundo con nuestros productos y que se resuelva la pobreza rural. ¿Sabes por qué no ha sido reglamentada? Porque un sistema de ese tipo baja la tasa de interés al 25-20%. Entonces se le friega el negocio a los prestamistas rurales del Perú. Entonces, ¿y quién es el responsable de que eso no se haya aplicado en el Perú? 13 años, ¿eh? 13 años, ¿eh? ¿Por qué no se ha aplicado en el Perú? Porque hay gente del Ministerio de Economía y Finanzas que le cuida pues los intereses a los grupos de poder. Esa es la verdad, mi querido. Entonces, es un problema de personas. No es un problema de... A mí me hace gracia, ¿no? Vamos con esta ley, vamos a hacer la reforma electoral, con esto arreglamos el Perú. Por favor, es un problema de personas. No tenemos carrera pública, cualquier hijo de vecino se convierte en funcionario del Estado, que hoy día maneja 142.000 millones de soles. Y cuando yo estaba, 35.000, 142.000. Y pones a una gente que no sabe ni siquiera planchar una camisa. Llamemos a la planchacamisa, a la lavapiés, a alguien, hermano. ya hay que tomarlo así. Última pregunta, doctor Solari. Esa es la cruda realidad. Ahora, y este programa de PPK, el programa de televisión Conversando con PPK, ayer hice el esfuerzo y vi la entrevista completa con la ministra de Educación. Te felicito, un gran y no esfuerzo. entendí, sinceramente no entendí de qué se trata. Mira, qué es lo que... voy a extender mis 140 caracteres del Twitter, ¿no? He dicho, la figura presidencial en todos los países del mundo, y sobre todo en los regímenes presidenciales, tiene su luz propia. Tiene su luz propia que tú la tienes que saber administrar políticamente, como en todo lo que tú quieras. Pero ¿qué han hecho los comunicadores no políticos del gobierno? Porque ellos no saben comunicación política. Han sustraído la luz propia del presidente, de la figura presidencial. No olvidemos quién es, ¿eh? Y la han reemplazado por una luz artificial, jurando que eso va a crear... Porque la o sea, un vínculo... La encuesta artificial. Claro. Artificial. Claro, o sea, un vínculo supuesto del presidente directo con la gente. El liderazgo, tiene que entender estos fulanos que el liderazgo es una cosa natural, que sale como el aire que respiramos, sale como la transpiración por los poros. No es, tú construyes un liderazgo, terminas pues como Hitler, ¿no? Entrenado frente a un espejo y entrenado frente a un suicidio. O sea, la encuesta de ayer es muy mala para el gobierno, es muy mala. Solo tiene aprobación en el AB más que la desaprobación. Solo tiene territorialmente aprobación en el Oriente. O sea, es muy mala. Por eso es que no se manda por el indulto. Porque en esas condiciones políticas él incendiaría. ¿Incendiaría realmente? O sea, habría una resistencia, ¿no? De los medios, está claro, y de un sector que es políticamente muy activo. Lo que pasa ayer, los de apoyo muy ingeniosos, hay que felicitar a Alfredito Torres, hacen una pregunta y una contrapregunta. ¿Usted cree que hay que indultar a Fujimori? Sí, 59%. Y después le hace una contrapregunta a ver cuán cierto. Y dice, oiga, ¿y usted cuál cree que es la solución para el caso del presidente? Una ley que lo pueda ir a su casa para arresto domiciliario, que lo indulten o que siga preso. Siga preso y arresto domiciliario es 61%. Prácticamente estás con el 59%. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que eso es una respuesta, porque el peruano es generoso, él quiere la paz, el peruano es una persona conflictiva. Pero en la contrapregunta, resulta que solamente 24% quiere realmente el indulto. Entonces, más la aprobación territorial de PPK, no es que él esté chantajeado, prisionero. Él está ante una realidad, claro, está ante una realidad que ninguna de las dos fuerzas, porque miras la aprobación de Key ya ha salido a defender a su papato y pum, se le cae la aprobación. Y Key se le cae la aprobación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ninguna de estas dos fuerzas, la que tiene el poder real y el poder del Ejecutivo y la que tiene el poder del control político, entre julio y la fecha no han podido ganarse la ciudadanía como todos quisiéramos que sucediera, para que esta democracia fluyera, como todos queremos que eso, como quiere Laura Bozzo, como quieres tú, como quiere la persona que nos está escuchando. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, esperar el siguiente mesianismo político pues en el Perú. Que pase el próximo outsider. A menos de que haya una situación en que haya gente que realmente
¿Quién cree pues, que con esta norma electoral se van a arreglar los problemas políticos del Perú? El peor político, como el peor abogado, es el que cree que el derecho va a cambiar la realidad. Cuando todos los buenos juristas saben que el derecho regula una nueva realidad. Nos quieren imponer una vaina con el Congreso con la que la mayoría no está de acuerdo. Entonces, la ley de paridad, esta cuestión, ¿qué dicen las encuestas? Congresista por méritos propios, no si es hombre o mujer. Que lo pongan en las encuestas para ver que vean la respuesta. Por mérito, ¿por qué nos quieren endilgar? Porque tienen el poder. Yo le agradezco mucho al doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, por estar con nosotros. El dueño de la indignación hoy día. Muy bien. ¿Cómo no vives indignado con una situación como esta? Y encima... Claro, o sea, a mí lo que me sigue resultando una incógnita es en qué va a terminar esto, porque si, como se supone va a ocurrir en el mes de junio, va a haber un desborde de información, ¿no es cierto? Un tsunami, nos vamos a enterar de todo lo de los brasileños, ¿no es cierto? Y la red de corrupción en el Perú. Y ahí se supone que cientos de personas. ¿No? O sea, y eso va a ser destructivo para la clase política. De repente, Alan García tiene la esperanza que él se va a salvar, pero no va a quedar nada en términos de imagen de ninguno de los partidos que nos han gobernado en los últimos años. Entonces, ¿quién va a capitalizar eso? Eso en este momento es una incógnita. Es una incógnita. Muchas gracias. Los indignados, igual que en España. Muchas gracias a Luis Solari por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias también. Vamos a conversar sobre el caso de Edu Saetón, el músico y conductor de televisión, cuya condición ha sido cambiada de detención a no prisión efectiva, y esto ha provocado indignación. Vamos a hablar con la madre de la víctima, la señora Rosa Galeno, y vamos a la hija de la víctima, la señora Rosa Galeno, hija de la señora Coronado, y vamos a tener más en el programa el día de hoy. Va a estar el doctor Mario Amoretti también para hablar sobre el tema del habeas corpus de Fujimori. Va a estar el congresista Richard Arce, al que sacaron de la Comisión de Ética, a ver qué está pasando en el Frente Amplio, y va a estar Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, para hablar sobre la gravísima situación de la salud pública en el Perú, a la que, no sé, y explicarnos un poco el psicosocial del que habla la ministra de Salud en los últimos días. Muchas gracias a Luis Solari. Un gusto. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Le voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana, que solo te cobra 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Llama a los teléfonos 977-679-095 o al 947-248-488 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos. Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM. La pregunta del día de hoy para las redes sociales es: ¿está usted de acuerdo con que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, tenga su propio programa de televisión? No sé si ustedes lo han visto, cómo es que se llama Conversando con el Presidente, que ha salido nadie sabe dónde, ¿no? Porque de repente apareció. El día de ayer yo vi la edición, era una entrevista a la ministra de Educación hecha desde Huancabamba, en Piura. La verdad es que yo no le entendí mucho el sentido, pero, o sea, lo que se quiere lograr, mostrar, no sé, lo que el gobierno está haciendo, pero en fin, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero no sé, denos la suya, escríbanos @exitosap y al Facebook Exitosa Noticias, díganos qué piensa de esta decisión de que el presidente tenga su propio programa de televisión. ¿Le parece a usted que sirve, no sirve, tiene sentido, no tiene sentido? ¿Está de acuerdo, está en contra? ¿Qué otras cosas debería hacer en todo caso el presidente para comunicarse de manera directa con la gente?
Estamos en la línea con Rosa Galeno, hija de la señora María Elena Coronado, quien falleció tras ser atropellada por el músico y conductor de televisión Edu Saetone. Muy buenos días, señora Rosa. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Ayer Rosana Cueva le hizo una entrevista a Edu Saetone y a su abogada, que dieron una versión, digamos, de lo que había ocurrido en el accidente, ¿no? O sea, dijo que el suelo estaba mojado, que él no iba a exceso de velocidad, que él sí atendió a su madre, y lo que a mí no me quedó claro, porque incluso él trastabilló en la respuesta, es por qué pasó a la clandestinidad durante todos estos años, ¿no? Pero ¿cuál es la versión de ustedes de los hechos? Mira, en principio, sí era una madrugada de llovizna, era el 23 de agosto del 2012. Mi mamá estaba parada en la avenida Benavides, cuadra 38, delante del FIFA Choica, que está ahí. No estaba cruzando la pista, no estaba en el paradero, en la zona de estacionamiento, estaba ahí en la vereda. Eso en principio para ubicarla donde estaba ella. En segundo lugar, el señor, ¿qué se le puede decir, señor? Saetone venía en sentido de la Panamericana hacia el Óvalo de Guereto. Él vive en la urbanización Aurora, que está del otro sentido. Si él aduce que se iba al trabajo, estaba en sentido contrario a la ruta normal que iría para irse a su trabajo. En el video de seguridad del Chipa se puede apreciar claramente cómo pasa el vehículo que, según él, paró en seco y que lo obligó a él parar, y la Custer pasa a velocidad. Se ha podido estimar que la velocidad de la Custer es 90 kilómetros por hora aproximadamente. Y si hubiera frenado para recoger pasajeros, o como ayer manifestó en el programa Panorama, hizo como que iba a recoger una persona, no hubiera podido alcanzar esa velocidad tan rápido si la Custer hubiera frenado. Si es que hubiera habido alguna otra persona más en esa esquina con mi mamá, hubiera sufrido la misma suerte que sufrió mi mamá. En este momento también esa persona estaría muerta. Mi mamá era la única que estaba en ese paradero. Ahora, ¿el segundo? Sí. Hay un tema acá que tiene que ver con lo que ocurrió inmediatamente después de eso. Digamos, él tiene una versión que según ustedes no corresponde a las consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, porque él dice que iba a una velocidad menor y que porque el piso estaba mojado patinó, y que él iba a 30, 40 kilómetros por hora, creo que fue lo que dijo, ¿no es cierto? Pero si por ejemplo, si hubiera ido a esa velocidad, por más que el piso... En Lima no llueve como llueve en la selva o en el norte del país. Eso todo el mundo tiene que tenerlo claro. La llovizna que se presenta en Lima no acumula agua, a menos que sea persistente durante todas las noches, y esa noche no fue así. No había tanta agua acumulada en las calles por una lluvia intensa, como ha sucedido en algunas oportunidades, incluso este año. Entonces no había una cantidad de agua como para que el día que... Claro, para que patine como si fuera el suelo jabonoso. Ahora, claro. Por supuesto. Entonces, si el carro que supuestamente le hizo perder el control pasó por la izquierda, porque él ha reconocido que iba por la derecha y tenía que haber ido por la derecha para que ocurriera el accidente. Si hubiera estado a una velocidad lenta como para que lo cierre y la persona que está manejando hubiera tenido que frenar, porque es la única forma en que se puede cerrar un carro y tú tengas que frenar, que esté casi a tu velocidad, o que vaya a menor velocidad de la que tú vas, para que se encuentren en el mismo punto. Si la velocidad del auto que te está pasando es mucho mayor, no pasa nada. Y en este caso, si él dice que iba a 40 o menos, la Custer iba al doble de velocidad. Entonces, uno simplemente por reacción puede mover un poco el carro, pero no gira de la forma que él ha girado el timón para que el carro quede volteado hacia el otro sentido. Y como él dice que él golpea a mi mamá con la parte posterior de su carro, cuando hicieron el peritaje a la camioneta,
la puerta del chofer, que es con la que él golpea a mi madre. No con la sale- parte de atrás. No es con la culata del carro. Él hace con la puerta del chofer. Y ahí se supone que hay un daño de golpe. Entonces, él ha golpeado a mi mamá con la puerta del chofer. Si él iba por la derecha, el conductor está sentado a la izquierda. Entonces, él ha tenido que dar toda la vuelta para darle a mi mamá con su puerta. Porque el carro queda mirando hacia la Panamericana, por decirlo así. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre inmediatamente después? Es decir, su mamá cae, ¿no es cierto? Cae de lado. Claro. Ella se fractura el peñasco derecho, que eso está en su historia clínica, ¿no? Y cuando él la jalonea, según él, ayer me entero, después de que todo el proceso ha negado haber tocado a mi mamá y en algún momento sí dijo que era para ver si respiraba, ahora dice que era porque mi mamá respiraba con dificultad. Entonces, para ayudarle, entre comillas, le revienta la cabeza, que eso es lo que ha hecho. Él, sin el menor cuidado, no se agacha. no ve de ayudarla, porque lo que sino- ocurre es, él la levanta y ahí la suelta, ¿no es cierto? Y su mamá... Exactamente, la suelta y mi mamá cae digamos, de espaldas, ¿no? Y termina fracturándose todos los dos parietales, porque también en el reporte de la clínica sale que él se fractura a ella los dos parietales. Entonces ahí hay un daño. ¿no? ¿Y cuál? Él dice que él no se mueve, que él ayuda hasta que llega la ambulancia, pero ustedes dicen que... No se mueve porque comienza a salir el mismo guardián del Chifa, se para el guardián del Banco de la Nación, va hacia él y comienza a pararse gente. Incluso un vecino que estaba en la acera del frente con su movilidad, cuando yo después he hablado con él, me dijo, yo no me iba a mover de ahí, y él es el que estuvo llamando serenazgo para que se acerque. No me iba a ir hasta que no viera que ya llegaba la autoridad, ¿no? Porque finalmente él estaba pendiente de que no se fugara. O sea, habían demasiadas personas y el carro estaba totalmente en contra. O sea, su carro estaba en sentido contrario como para que se suba al carro y se pueda jugar, ¿no? Porque ya comenzaban a transitar por la Benavides más los carros, ¿no? Entonces no es una intención para él netamente voluntaria el hecho que él se haya quedado ahí a esperar a que venga la ambulancia de los bomberos, que finalmente fue hecho la solicitud por vigilante del Banco de la Nación, que llamó a los bomberos, y son los que llevan a mi madre a la Maison de Santé. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego? O sea, luego hay... A él en el video mismo se puede apreciar de que después llega el serenazgo, llega la policía, se lo llevan, se supone, a la comisaría de Chacarilla. Inexplicablemente, en el parte de la policía dice que a las 12 y pico del mediodía le devuelven su camioneta. Entonces, cuando sabían que mi mamá estaba en la clínica y la estaban operando. No, o sea, de verdad que para nosotros eso ya fue la primera irregularidad que estábamos viendo, pero quiero que la gente se ubique en la situación, porque creo que es importante esto. Nadie creo que tiene conocimiento, sobre todo cuando no es abogado, de los pasos que hay que seguir en el caso de un accidente, ¿no? Me refiero a las exigencias que uno tiene que hacer de las pruebas que le tienen que hacer a la persona, ¿no? Lo que además está uno concentrado es en el tema de la salud de la persona que ha sido agraviada. En este caso, todos mis hermanos y mi padre estuvimos en la clínica esperando los resultados de cómo salía mi mamá de la operación, que tuvieron que abrirle el cráneo para desinflamar el cerebro y sacar los coágulos que estaban ahí. Entonces, como comprenderás, lo único que atiné en algún momento es, porque me estaban llamando de que vaya a recoger las pertenencias de mi mamá, acercarme a la comisaría y pedir su cartera. Cuando yo veo la foto de Eduardo Saitone en los documentos que me estaban enseñando libremente, que le tenían que tomar fotocopias, esas cosas, le dije sí, y yo directamente le pregunté al oficial que estaba ahí en la comisaría si le habían hecho el toxicológico, porque esta persona públicamente incluso lo ha reconocido ante una periodista que es Juliana Oxenford, que sí es consumidor de drogas. Entonces le dije si la habían hecho, y en la policía me dijeron sí, todo está ahí, todo se ha hecho todos los análisis correspondientes. Entonces, con esa tranquilidad entre comillas y con la urgencia de ver a mi madre, regresé a la clínica y después me doy con la sorpresa que lo dejaron libre, que no le habían hecho el toxicológico,
¿no? Que la abogada ayer dijo que esto te está... o sea, ¿qué fue lo que le hicieron? Le hicieron dosaje etílico, pero no le hicieron el toxicológico. Exactamente. Entonces yo me pregunto, cuando se inician todas estas investigaciones, el señor San Román también tuvo un accidente de tránsito, y acaso al señor San Román le encontraron en su carro drogas, o él estaba con efectos, la apariencia de tener algún tema de drogadicción, porque yo recuerdo que el señor San Román, con a su voluntad propia, pidió que le hagan todos los análisis y le hicieron toxicológico a él. ¿Y por qué este señor, que supuestamente estaba sano, que no había consumido ni alcohol ni drogas, por qué no se hizo el toxicológico? Si yo realmente he dejado las drogas hace tiempo y he hecho todo mis rehabilitaciones y demás, porque él sale de conducir un programa en televisión por su problema de adicción, finalmente, si ya está sano y ya pasaron muchos años de abstinencia, podría haber estirado su brazo tranquilamente en cualquier momento que lo ha pedido el Poder Judicial para decir claramente que él no consume. Claro. No lo quiso hacer en ningún momento. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Porque lo que ha decidido la justicia, o sea, ustedes tienen una instancia de apelación, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos... O sea, lo que han ordenado en contra de él es que no tenga prisión efectiva, ¿no? Sí, que y eso ya, pero que ya es la segunda instancia, ya no hay nada que hacer, a menos que pidan la nulidad del proceso. Exactamente, eso es lo que hemos hecho, y para que tus oyentes también tengan claro lo que ha pasado y las siguen habiendo irregularidades. El día viernes, nosotros hemos sido notificados el día jueves por la tarde sobre el documento ya oficial de la notificación de la sentencia. Después de haberlo leído, redactamos obviamente nuestro recurso de apelación, solicitando la nulidad, ¿no? Y nos fuimos, porque tenemos 24 horas para hacer la presentación en mesa de partes, y nos fuimos a la mesa de partes del cuarto juzgado de sala de procesos de reos libres. Y al momento de entregar el documento, y llegamos unos minutos antes de las 4 de la tarde, en el sistema judicial ya estaba consignado, remítase a mesa de partes, como si nosotros no fuéramos a presentar nada o como si ya se hubiera concluido todo. Si normalmente las notificaciones tardan 3 días en regresar el cargo, y nos habían notificado el día anterior por la tarde, es bien extraño que ya la notificación hubiera ya llegado al expediente, y el expediente ya estaba armado. Estaba cerrado, digamos. Sin apelaciones, sin observaciones. Sí, ya estaba, ya como lo manejan ahí en el Poder Judicial, ya le habían puesto su lacito de que pase esa mesa de partes y ya el caso se había cerrado. Para que veas que ya todavía ahí, o sea, con la caradura que tienen, seguían con el tema, ¿no? Entonces, realmente es una indignación. La chica que estaba recibiendo no tiene la culpa, tal vez porque eso es lo que dice el sistema, y ella tiene la obligación de entregar el documento que nosotros hemos ingresado, y ya están los cargos de que se ha recibido. Entonces esperamos que lo hayan metido dentro del expediente y que no lo hayan dejado tirado por algún lado, pensando de que mantenerlo incompleto, ¿no? Pues yo le agradezco mucho, Rosa, por habernos atendido y por toda esta detallada información que nos ha dado esta mañana. Muy gentil y mucha suerte. Nada, muchas gracias a ustedes. Sí, acá lo que enfrentamos es en realidad es como una especie de síndrome, ¿no? Que funciona desde Toledo yéndose a la carrera, ¿no es cierto?, a California. Lo que hizo en su momento Alberto Fujimori también, es decir, haces algo incorrecto y tu reacción no es reconocer tu falta, arrepentirte por haberla hecho, reparar el daño y sufrir el castigo que merezcas, sino tratar de zafar cuerpo y zafar responsabilidad. Es una vergüenza, sinceramente. Fidel Quintana nos tiene información de último minuto desde Piura. Adelante, Fidel, por favor. Muy buenos días, información en vivo desde la ciudad de Piura. Y un vehículo de placa P1S257 con expresión vago que viajaba del distrito de La Arena, esto en el Bajo Piura, hasta la ciudad de Piura, se despistó a la altura del canal Vega Los Gurú, en la zona de Pala Parado. Es una zona
Es una carretera que está paralela a la carretera oficial porque se encuentra en plena reconstrucción y ha significado en este caso un despiste. Total viajaban 9 pasajeros, de los cuales 5 han fallecido. Ellos han sido identificados como Florentino Chinchay Guamán, Yolanda Ramos Inga, ambos esposos, Julia Chiroque Cernaqué, Alejandrina Navarro Coveñas y Rosa Namuche Coveñas, de 42 años de edad. Hace algunos instantes han sido ya trasladados hacia la morgue central de nuestra ciudad de Piura con la presencia del fiscal. En ese sentido, se tiene conocimiento que el chofer Elmer Dalputi Maná se encuentra desaparecido. 3 de las personas que han sido sobrevivientes se encuentran en estos momentos ya en la dependencia policial y uno de ellos ha llegado hacia la zona de donde ha sido el despiste porque se tenía que garantizar en todo caso la forma como se viene realizando ya las investigaciones del caso. En ese sentido, entonces, hoy a las 6:10 de la mañana fue este accidente en la zona del Bajo Piura que enluta a 5 familias del Bajo Piura que acaban de ser trasladadas a la morgue central. Mientras tanto, se vienen haciendo intensas búsquedas del chofer que se encuentra desaparecido en este trágico accidente que ha ocurrido en nuestra ciudad y que enluta a gente del Bajo Piura, zona afectada también por el desastre del Niño Costero. Desde Piura, información en vivo, Fidel Quintana Quesada. Muchas gracias, Fidel, por la información. Y estamos en los estudios de Radio Exitosa con el doctor Mario Amoretti, abogado penalista, exdecano del Colegio de Abogados. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conversar, doctor Mario Moretti, sobre esto que se ha convertido en el centro de la polémica en los últimos días, que es la situación legal de Alberto Fujimori, no solamente en relación a si califica o no para el indulto, que es la primera interrogante, ¿no? Porque digamos, ya se desechó la posibilidad en el Congreso, ni siquiera pasó el trámite de la Comisión de Justicia del proyecto de ley de Roberto Vieira que establecía que los personas que habían cumplido 1/3 de su condena, que tuvieran más de 75 años, estuvieran mal de salud y no fueran una amenaza para la sociedad, pudieran ser, ¿no es cierto?, liberados. O no liberados, sino pudieran cumplir su sentencia de manera domiciliaria. Eso ya se descartó. Entonces queda abierta la posibilidad del indulto, que algunos voceros, como Cheput y Bruce, de Peruanos por el Cambio, están diciendo que no está descartado, aunque el presidente lo niega cada vez que puede. Pero la pregunta es, ¿califica o no califica Alberto Fujimori para el indulto? Sí, en principio, un saludo a todas las madres, un poco atrasado. Tenemos el arresto domiciliario, proyecto que fue planteado, ¿era viable o inviable? A mi criterio, inviable. Por una razón bien sencilla. La detención domiciliaria es solamente cuando se inicia un proceso penal, hasta que concluye. Y, o sea, no existe como parte, o sea, ¿qué hubiera implicado eso? Una modificación del código, modificaciones a la Constitución, en fin. Pero lo más grave está en lo siguiente, de que se dice, modifíquese el Código de Ejecución Penal, pero el rubro que la cual pide la modificación es la liberación condicional, que es cosa muy distinta. Entonces, que no podemos juntar papas con camotes. O sea, en resumen, estaba mal hecho el proyecto. Y sobre todo, porque un arresto domiciliario significa que yo sigo privado de mi libertad. Y al estar privado de mi libertad, imaginemos que estoy completamente enfermo, en edad avanzada, necesito ser atendido por un médico o por un nosocomio. Tengo que pedir autorización al juez. Yo no puedo salir así porque yo estoy mal. Me llevo en este momento al hospital, no. Tengo que pedir autorización al juez. Ya, digamos, ya, eso estuvo mal hecho. Mal y la intención yo creo que era darle una salida a Pedro Pablo Kuczynski para que aprobara un paquete, o sea, una ley que en paquete iba a incluir a Alberto Fujimori, que era de lo que se trataba, ¿no es cierto? O sea, se ha negado que era una ley con nombre propio, pero era. Lo era. Sí. Ahora ya, eso ya quedó descartado. Queda el indulto. Ya, el tema del indulto. ¿El indulto jurídicamente es viable? Sí. ¿Por qué? Porque ya el día jueves el presidente de la Corte Suprema dijo, yo actué en última instancia para revisar la sentencia de Fujimori, que fue dada por la sala que presidió San Martín. Allí solamente de manera enunciativa se hacía alusión a lesa humanidad. Pero en el fallo fue por homicidio calificado. ¿Por qué? Porque a él se le denunció, investigó, se le juzgó y se le sentenció por homicidio calificado, pero no por lesa humanidad. En ningún momento por lesa humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa objeción queda descartada. Queda descartada. Y ha sido también descartado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice bien claro, de manera enunciativa, pero no en el fallo, de manera resolutiva. Ahora queda el pendiente, el delito de secuestro agravado.
El mismo que es el Fujimori, caso de Gorriti y el Dyer, mismo ¿no es cierto? Fujimori en el año 98 prohibió la concesión de cualquier beneficio a los sentenciados por secuestro agravado. Pero hace 3 años más o menos, el Congreso dio una ley, y se decía ley Antauro, porque se pretendía favorecer a Antauro porque estaba involucrado en X delitos, y que lógicamente había una prohibición para que gozara de cualquier beneficio penitenciario. Entonces, y se dijo, para mí con mucho acierto, de que se debería tener en consideración la ley que estuvo vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo. Esto es, en el 92, ¿había impedimento para que se le considera un indulto o un beneficio penitenciario para secuestro agravado? No. Por lo tanto... O sea, pese a que hay esa restricción para... o sea, no se le aplicaría porque el delito se cometió antes de que esa ley estuviera vigente. Y hay 2 leyes que el Tribunal Constitucional la ha declarado, valga la redundancia, constitucional. O sea, en resumen, estamos expuestos ante una situación en la que desde el punto de vista estrictamente jurídico, legal, sí podría otorgar Pedro Pablo Kuczynski el indulto humanitario sin que nadie le pueda hacer ninguna objeción de índole legal. Es un asunto estrictamente político. Nada más. Y a la verdad que es lamentable que esta situación se venga prolongando y haciendo mención. Ahora, se dice que va a haber un habeas corpus. De eso hablemos, podemos, doctora Moretti, hablar de ese tema tras la pausa. Yo quisiera que no solo hablemos tras la pausa con usted, sino que abramos los teléfonos para escuchar la opinión de la gente sobre este tema. Pero, o sea, lo que es bien importante es dejar, digamos, como claro cuál es el territorio sobre el que se está caminando. Es decir, y establecer de qué se trata la discusión. O sea, lo que usted dice es... La discusión no es que si Pedro Pablo Kuczynski le dé el indulto estaría violando alguna ley. Usted dice no es cierto. Fue sentenciado por lesa humanidad, usted dice no. Fue sentenciado por homicidio, lo que dice el Tribunal Constitucional. Sí, lo dicho ya, pero lo del secuestro, pero la ley del secuestro es del 98 y él cometió supuestamente ese delito en el 92. Y hay 2 leyes que dicen que se aplica la ley que estuvo vigente en el momento que se cometió el delito. O sea, conclusión, Pedro Pablo Kuczynski está habilitado legalmente para otorgar el indulto a Alberto Fujimori, depende de que él quiera o no quiera. Por supuesto. De que quiera pagar el precio político que esto va a tener. Ahora, lo que viene a continuación es la discusión de cuán legítimo fue la sentencia de Alberto Fujimori, que es por donde pretende llevar la cosa Keiko Fujimori una vez más, porque este es el tercer habeas corpus que se presenta. Tras la pausa, cuarto, ¿no es cierto? Cuarto, Dios mío. De eso vamos a hablar tras la pausa. Estamos con el doctor Mario Amoretti, abogado penalista, ex decano del Colegio de Abogados. Vamos a abrir los teléfonos. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Tras la pausa regresamos con este tema. Pero antes, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Y este es otro mensaje dirigido a los conductores y taxistas. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra, escucha bien, 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Llama a los teléfonos 977-679-095 o al 947-248-488 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos. Nicolás Lucar en Exitosa. De la FM, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Está con nosotros el doctor Mario Amoretti, penalista, ex decano del Colegio de Abogados. Estamos hablando sobre el tema de la situación legal de Fujimori. Nos ha dejado claro, por lo menos desde su perspectiva, que no es una perspectiva comprometida políticamente desde ningún punto de vista, es una opinión absolutamente técnica. Él dice, primero, que la ley esta de la detención domiciliaria era una tontería que estaba mal hecha. Por más bien intencionada que pudiera estar de parte de quien fuera,
¿no es cierto? Comenzando por Roberto Vieira. Pero que hay una cosa muy importante. El indulto es un indulto al que se supone desde el punto de vista estrictamente formal y legal, Alberto Fujimori calificaría, y que por lo tanto la decisión de Pedro Pablo Kuczynski no depende de que ésta pueda ser objetada legalmente, sino de las consecuencias políticas que ésta pudiera tener. Es decir, el precio que Pedro Pablo Kuczynski estuviera dispuesto a pagar o no por darle la libertad a Alberto Fujimori, porque el indulto lo que es un perdón. Te perdono, te vas a tu casa y se eliminan la pena. Ahora, Keiko Fujimori ha iniciado, que se negó a votar su bancada en el Congreso por esta ley de Roberto Vieira. Lo que sí ha hecho es ha anunciado que ella misma va a firmar un habeas corpus. Ahora, el problema es que es el cuarto, doctora Moretti, ¿no? Quinto. Ahora, ¿qué podría pretender este habeas corpus? O sea, ¿qué sustento podría tener que el doctor San Martín un año antes ya estaba conspirando para sentenciar en contra y que por lo tanto él debió inhibirse de ese proceso y que por lo tanto eso puede provocar la nulidad de la sentencia? No. Ya se pronunció el Tribunal Constitucional sobre eso. Sobre este argumento. Porque hay unos correos que dicen que llegaron a San Martín, unas consultas que él hizo a un tratadista español. Eso sirvió para que se interpusiera el primer habeas corpus. ¿Y por qué se rechazó? O sea, porque simplemente vayamos a algo práctico y sencillo. Yo he tenido la suerte de haber ejercido la docencia, el ser abogado activo y sobre todo haber ejercido también la magistratura como suplente, pero a veces me llamaban por un mes y me quedaba un año de vocal. Entonces he tenido que consultar, porque no somos, conocemos todos los temas. Consultaba a mis profesores, consultaba a abogados con mayor experiencia, a magistrados. De tal manera de que una consulta es algo normal y usual. Claro, pero el contexto, es decir, yo he leído uno de los mails que dice se jode todo, o sea, lo que denota es una desesperación porque no se puede acreditar hasta donde, por lo que revelan los mails, que puedas probar que él ha dado alguna orden y por lo tanto hay que buscar alguna fórmula donde sin que quede especificado que él dio una orden lo podamos sentenciar. Es decir, un año antes él ya tomó una decisión, él lo va a declarar culpable de todos modos. Bueno, ahí entonces justamente lo que Fujimori ha sido condenado por lo que se conoce como prueba indiciaria. Ya el Tribunal Constitucional, en el caso de Llamoja, precisó cuándo y cuáles son los indicios que deben tomarse en consideración para los efectos de más adelante ser considerado como prueba indiciaria. Es por eso de que en la sentencia que dictó el tribunal rechazó el habeas corpus interpuesto justamente por haber hecho estas consultas desde San Martín. O sea que es altamente probable que este nuevo habeas corpus también sea rechazado. Yo no creo que tendría que fundamentar y contradecir. Además, ¿cuánto demoraría? ¿Un año? Un año por lo menos. Un año. Bueno, eso es lo que hace pensar mal a los que dicen que Keiko no quiere que salga su papá, ¿no? Pero en fin. Vamos a escuchar las llamadas del público. Adelante, muy buenos días, escuchamos. Muy buenos días, Nicolás. Te saluda Gonzalo de Cercado Lima. Adelante, Gonzalo, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que esta ley que el fujimorismo ha negado para que Alberto Fujimori vaya a cumplir su pena en la cárcel, primero, eso no es libertad. Es solamente una figura para que Alberto Fujimori vaya a cumplir su pena en su casa, pero eso no es libertad. Además, jurídicamente no existe impedimento alguno para que el presidente de la República le otorgue el indulto al expresidente. ¿Por qué? Porque podemos ver en la sentencia o en el expediente, si está también en el internet, en el expediente 01460 del 2016. Aquel dice, el Tribunal Constitucional declara y afirma que las sentencias para Alberto Fujimori fueron netamente declarativas y entonces no sustentan una responsabilidad penal ni sanción. Y también hay algunas personas que dicen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revocar el indulto porque esta dice que no admite por violaciones a los derechos humanos.
Claro, pero eso es una pregunta, doctora Moretti. ¿No puede ocurrir? La Corte Interamericana no puede, ¿no? Lo ha dicho bien claro el tribunal. El Tribunal Constitucional acaba de manifestar el oyente, de que el Tribunal Constitucional lo dice claramente. En cuanto a la lesa inmunidad, es declarativa, y lo ha ratificado el presidente de la Corte Suprema. Dice, yo actué como presidente de la sala revisora, o sea, en última instancia. En ningún momento se falló. O sea que y la Corte Interamericana no podría decir, no, nosotros interpretamos que se ha sido, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo por una razón sencilla, que nadie puede ser condenado por un delito que no fue investigado, ni juzgado, ni sentenciado. Vamos a escuchar otras llamadas del público. Sí, muy buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, la escuchamos, adelante. Buenos días, señor Lucas, y buenos días con su invitada, el señor doctor Moretti. Quiero hacerle 3 preguntas. El primero, ¿se puede anular o no el juicio que hicieron con el señor Fujimori, ya que han sido jueces que han sido votados en los 90 cuando estaban a favor del terrorismo y entraban y salían como Pedro en su casa, así como ahora está la delincuencia? Segundo, ahora, ¿por qué esa ley que iba a sacar PPK con su gente como topo, que dice que es fujimorista, no era especialmente para Fujimori? Acá a nadie le importa Fujimori. Acá que ahí estaba el interés para que no cumplieran cárcel Toledo y Kuczynski, que están ahora investigados por Odebrecht y por todos los delitos que están veniéndose. En tercer lugar, señora Moretti, quisiera que me conteste, ¿por qué estos jueces han juzgado si ellos tenían odio? Y en cuarto lugar, ¿y por qué no se revisa también la sentencia a Humala, que estando muy libre después de haber asesinado, y hemos tenido un presidente asesino? Bueno, eso va a ocurrir, ¿no es cierto? O sea, todo lo actuado sobre Madre Mía a la luz de la nueva prueba, ya se inició una revisión de la sentencia, ¿no? Una investigación. Claro, que va a concluir en una revisión de la sentencia y por lo tanto va a ser... Hay nuevas pruebas. Claro, pero en el caso de Fujimori, o sea, usted le ve pocas probabilidades que el Tribunal Constitucional que tiene, pero son los mismos miembros que votaron antes, ¿no? No, pero es que, ¿qué es lo que...? Está bien, yo voté A, ingreso nuevamente, o ingreso recién al tribunal, voy a votar Z, pero tengo que fundamentar. Porque no es fácil decir, oye, acá dijo blanco y ahora yo estoy diciendo que es negro. Tiene que fundamentar y exponer. Y sobre todo, vayamos nosotros a algo bien concreto. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional antes? ¿Y en qué se basó para sostener? Y lo han ratificado. Y lo que dijo fue que uno está facultado de consultar opiniones de especialistas juristas para emitir una sentencia. Ahora, el problema no es que consulte, sino el tono de la consulta y la evidente intención. O sea, no está consultando qué opina de este caso, sino le está diciendo, oye, quiero condenar a este hombre, no me alcanzan las pruebas, ayúdame a buscar una fórmula legal para hacerlo. Eso es bien bravo, ¿no? Y con un lenguaje así medio florido. Se jode todo, dice. ¿Sí, no? Y ahora, algo que vemos como el manejo político. Ayer escuchaba yo de que el Congreso debe una amnistía. Por favor, no confundamos a la opinión pública. Amnistía se da por hechos. La conclusión, doctor Mario Moretti, es al final de esta historia, lo que tendría que ocurrir es que el presidente dé un indulto en todo caso. Todo va como un embudo a la mesa de Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, ya no le queda más alternativa. Qué complicada situación para Pedro Pablo Kuczynski. El que se plantea amnistía, esto es va a tener que cambiar, pero para hacerlo va a tener que cambiar de amigos, ¿no? Aunque Cheput y Bruce están insinuando, por lo menos, o dejando la puerta abierta de que bueno, pues, indudablemente que ya con la declaración del día jueves, el doctor Dubelín Rodríguez dice, yo fui presidente y a él no le hemos condenado. Claro, le ha quitado el piso a cualquier argumento en contra de que por eso Mariano. Increíble. Muchas gracias al doctor Mario Moretti por estar con nosotros. Hoy día hemos lanzado una pregunta a las redes sociales. ¿Qué piensan del nuevo programa de televisión, que acaba de estrenar Pedro Pablo Kuczynski, conversando con el presidente? Judy, ¿qué dicen las redes? Nicolás, nos van a quitar el trabajo. Sí, PPK nos va a dejar. Imagínate. PPK nos va a dejar sin chamba.
A ver, te cuento, Nicolás. En Facebook nosotros hemos planteado la pregunta desde muy temprano. ¿Y qué nos dice Magali Zapata? A ver, Magali nos dice no, que emplee tiempo en gobernar. Por otro lado, ¿qué nos dice Tony? Tony nos dice que se preocupa en la delincuencia, en la extradición de las personas deportadas, en la justicia, en los corruptos buscados y en mejorar la economía. Por otro lado, Ángela Sosa nos dice no, presidente debe enfocar su tiempo en gobernar, destinar adecuadamente recursos del Estado que sale de nuestros bolsillos en soluciones. Por otro lado, ¿qué nos dice? En lugar de jugar al entrevistador, debe ponerse a gobernar y a trabajar por la seguridad en Piura. El fin de semana hubo 5 muertos por la delincuencia. Por otro lado, a ver, ¿qué nos dice Marc? Marc nos pone una imagen donde le señala, lo emplaza al presidente a invitar a Toledo, Alejandro Toledo, a la entrevista. A ver, ¿qué nos dice el Pelao? Dice, debería estar supervisando cómo trabajan sus ministros para que no lo hagan quedar mal. Por otro lado, a ver, ¿qué nos dice Walt? Nos dice, no debe ser presidente con ese cargo, debería estar ocupado y para eso lo eligieron. ¿Qué te parece, Nicolás, si nos vamos a ver las opiniones en el Twitter? En el Twitter, ¿qué? Porque el Twitter es donde se suelta así, la gente se desata, ¿no? Sí, se desata, no, pero en el Facebook también como que como son más de 140 caracteres, también nos dicen cosas, por ejemplo... Claro, en el Facebook te puedes explayar más. Claro. ¿no? Claro, pero en la concentración de las pasiones se hace en el Twitter, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, pero por ejemplo vamos a ver acá el del Facebook, que yo lo he estado revisando. Me dice Roberto Hernández, dice, ¿acaso un presidente de tercera edad se le pueden permitir todos sus caprichos? Que no pierda el tiempo, dice, y solucione los problemas para lo que fue elegido. Carlos nos dice, que tenga su propio programa, pero en el canal del Estado. ¿Qué hace él despilfarrando el dinero de todos los peruanos? Mejor que invierta ese dinero en seguridad. ¿Qué nos dice Flower? Dice, ¿va a entrevistar a Guerrero? ¿Por qué no entrevista a un trabajador por CAS? Profesionales administrativos explotados mientras este tipo consigue el dinero haciendo payasadas. Es un buen punto, debería entrevistar a los trabajadores, ¿no? Yo le voy a regalar a Pablo Guerrero un polo que diga CAS nunca más para el día que lo entreviste. O por ejemplo, los militares o los policías, ¿no? Sería bueno conocer. O uno que diga, no más dengue, Por supuesto, o psicosocial, ¿no? Por ejemplo, o una persona, un poblador de Piura. Yo creo que sería positivo verlo al presidente conversar con la gente de a pie también, no solamente a sus ministros, porque me parece pero además él tiene la oportunidad, yo creo que no es tan difícil de si quiere hacer, porque este programa se supone que va a ser semanal, ¿no es cierto? O sea, una vez a la semana el presidente conversa con la prensa. ¿No es cierto? Se sienta y habla con los periodistas de los temas que él decía. El presidente va a hablar de tal tema, se sienta y habla. Incluso y responde además sobre otros temas. Sería más creíble, por ejemplo, que tú, Nicolás, que en la mañana lo entrevisten periodistas que no tienen miedo en criticar. Yo creo que sería mucho más creíble y mucho más interesante que escuchar a un ministro que lo escuchamos todos los días. Y me encantaría, en la mañana hubo una propuesta bastante interesante, teléfonos abiertos, como en Exitosa. Eso sería fantástico, ¿no? Que el presidente... ¿no? Por supuesto. Con periodistas de todos lados, además contestando preguntas, una cosa que tenga más que... Además el presidente no es, pues... Ayer yo lo he visto y, bueno, está haciendo, ¿no? Pinito se dice, no se dice pinino, ¿no? Sus pinitos. Pinitos. Así se dice, se supone, como conductor, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, los resultados, Nicolás, de tu programa de hoy. 220.572 personas están viendo, hemos superado esta cifra hoy. Lo podemos ver en el Facebook acá, 384 comentarios, 12.173 reproducciones. Hoy hemos repuntado, Está bien, está bien. Es increíble esto, ¿no? Muchas gracias, Judy. Estamos en un mundo extraordinariamente integrado. Ahora, o sea, las redes son claves, ¿no? Tiene que ser todo, como se dice, 360. Richard Arce, congresista del Frente Amplio. Todavía hay que hacer la pregunta. ¿Todavía es el Frente Amplio? ¿Todavía existe el Frente Amplio o no? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad que me permites. Evidentemente siempre van a haber discrepancias y posiciones encontradas en los partidos políticos. Es parte del crecimiento y más aún en la izquierda. Tú que conoces un poco la izquierda por su tradición, por su naturaleza, siempre los debates van a ser bastante fuertes. Pero siempre es importante mantener la altura y la coherencia. Soy un hombre de izquierda, de profundas convicciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es lo que no se entiende. O sea, el Frente Amplio
logra una importante votación, una importante representación en el Congreso. Esto es una enorme posibilidad para la izquierda en un contexto además de crisis política en el país para, digamos, formular un nuevo liderazgo, y de repente empiezan a dividirse. Pero súmale a eso casi 3 millones de votos, nos faltó un 1.5% para pasar a la segunda vuelta y podríamos haber sido gobierno. Una gran responsabilidad a cuestas y sobre nuestros hombros, y lamentablemente esto surge por la posición que tuvo Tierra y Libertad para no permitir que el Frente Amplio, como su nombre lo indicaba, que era una plataforma donde se agrupaban los diferentes grupos de izquierda, tenga la posibilidad de inscribir a todas esas organizaciones para tener representación y acreditación legal frente al ROP, al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es ahí donde... Claro, porque Tierra y Libertad es lo el que dice, punto de inflexión. nosotros tenemos suscripción, saquen ustedes la suya si quieren tenerla, ¿no? Pero, o sea... Pero la suma de todas estas organizaciones, incluyendo los movimientos regionales del que provengo, todos hemos logrado contribuir para que tengamos, después de más de 20 años, una posición histórica de la izquierda, pero sobre todo legítima, porque recuerda bien, la izquierda ha apoyado a gobiernos tan cuestionados como el del señor Ollantumala o de Alejandro Toledo, y hemos servido de comparsa, más no se ha permitido desarrollar nuestra propuesta alternativa. Pero no está ocurriendo, porque yo estoy tratando de explicarme lo que está pasando, y no hay un poco de cálculo de la gente de Tierra y Libertad con respecto a la fragilidad que podría tener eventualmente el liderazgo de Verónica Mendoza por el caso Lavajato. No, o sea, no tiene absolutamente nada que ver esto. O sea, si, por ejemplo, el tema de si está su letra o no en las agendas, se hubiera resuelto fácilmente si ella dice, ya me someto a la prueba, no necesitan llamarme, yo voy, acá estoy, háganme la prueba grafotécnica para ver si está. No hay nada. Entonces, en las agendas, o las referencias que hacen a que su expareja recibía unos honorarios permanentes, ¿no? Pero todo eso es parte de una crítica que se ha venido desarrollándose justamente de parte de la oposición para desacreditar la imagen de Verónica Mendoza. Lo concreto es que Verónica Mendoza ha logrado aglutinar todas las fuerzas de izquierda y su trayectoria... O sea, ella va a poder superar ese escollo. O sea, va a estar incluida en la investigación, yo creo, no, de ninguna manera. Ella ha sido invitada a la Fiscalía. Ojo con ese detalle. Ella jamás está siendo investigada. Investigada está siendo la señora Nadine Heredia. Y como cualquier ciudadano como tú o yo podemos ser invitados a la Fiscalía para contribuir al proceso de investigación, Verónica Mendoza ha sido invitada y ha asistido las veces que ha sido solicitada por el Ministerio Público. De la misma manera, en el Congreso también ya la convocaron, estuvo ahí, participó y aclaró que no tiene nada que ver con el tema de las agendas. Se construye una leyenda sobre esa base. Las agendas pertenecen a la señora Nadine Heredia. Ella ha escrito de puño y letra cómo movía el dinero en el Partido Nacionalista, cómo se reunía con estos grupos empresariales brasileños, cómo acordaba con abogados para poder evadir la justicia en el caso Madre Mía, y una serie de informaciones que le competen exclusivamente a la señora Nadine Heredia. Yo quiero aclarar esto para que no se siga construyendo una leyenda, entre comillas, de querer desacreditar. Y el tema de las diferencias que tenemos dentro de la izquierda no va por ahí, al contrario, más bien deberíamos fortalecer ese liderazgo, porque hay que reconocer algo legítimo en Verónica Mendoza. Ha logrado aglutinar a todas las fuerzas de izquierda y hemos tenido un resultado muy importante. Y estas diferencias... Pero justamente por eso, pues, justamente si la intención de quienes quieren hacerte daño es involucrarte en el caso, comenzar por resolver el tema de la pericia grafotécnica. ¿Para qué vas a esperar que dentro de no sé cuántos meses el Ministerio Público te llame? Porque eso te mantiene en vilo, y ¿no es cierto? Y siembra todo un espacio de dudas. O sea, te presenta, acá está, esta es mi letra, hagan la pericia que quieran. Y se acabó la discusión. Pero hay un detalle, eso sería una pericia de parte. Lo que se requiere es que haga el Ministerio Público si es que lo considera por conveniente, y ella va a asumir su responsabilidad de ir para que puedan hacerle esa pericia y no va a salir absolutamente nada. ¿Qué es lo que ella dice? Que su letra no está ahí. No, ella eso es lo que ha afirmado, y no solamente esto, que no tiene absolutamente nada que ver. Como muchas personas hemos apoyado al nacionalismo, eso es innegable. Y yo, que era un ciudadano como cualquiera, hemos apoyado el 2010, el 2011 para que una fuerza de izquierda que representaba, que hablaba de la gran transformación, que nos generaba expectativas, sobre todo en el sur del país. Yo vengo de Apurímac, donde la gente ve que hay una alternativa distinta al modelo de gobierno que tenemos. Hemos apoyado a Ollantumala y también apoyamos en su momento al señor Alejandro Toledo cuando salíamos de la época de la dictadura fujimorista. Lo concreto es que no hemos logrado conjuncionar una sola fuerza legítima de la izquierda con un verdadero liderazgo de la izquierda. Y Verónica Mendoza ha logrado esto en este momento. Eso es importante rescatarlo y brindarle el reconocimiento. El problema es que eso que ha sido
Es decir, la izquierda no ha tenido la capacidad de formular su propia alternativa, pero sí ha sido determinante para poner en Palacio de Gobierno a gente que hoy tiene que responder ante la justicia o ahora último a PPK. Es decir, ustedes han hecho presidente a PPK. O sea, su voto ha sido determinante. Entonces, algún nivel de responsabilidad tienen que tener sobre lo que hace y deja de hacer PPK. ¿Por qué no hablamos de eso tras la pausa? Responsabilidad política indudable y eso no lo vamos a negar, pero justamente lo que queremos es contribuir al desarrollo del país en una crítica constructiva, no en una crítica de querer torpedear o destruir o en este caso interpelar a todos los ministros. Vamos a ir a la pausa, Richard. Vamos a regresar, si lo permites, después de ella para seguir conversando de estos temas. ¿Qué piensan ustedes del indulto, del habeas corpus a Fujimori? No me lo digas ahorita, dímelo tras la pausa, aunque no es difícil adivinar lo que piensan, pero qué salida le ven a ustedes a esta situación. Pero también vamos a hablar de este tema de PPK haciendo programas de televisión y del psicosocial que según la ministra de Salud se está haciendo al hablar de que el dengue está repuntando en el norte del país. Estamos con Richard Arce, congresista del Frente Amplio. Vamos a estar luego de la pausa también con Miguel Palacio Celi, que es decano nacional del Colegio Médico del Perú, que nos va a hablar de la epidemia de dengue que hay en el norte del Perú, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Si no se tiene un diagnóstico correcto de lo que está pasando o de las enfermedades que tenemos, no las vamos a poder curar. Antes de la pausa, un mensaje de nuestros auspiciadores. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra el 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Llama a los teléfonos 977-679-095 o al 947-248-488 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos. Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos con Richard Arce, congresista del Frente Amplio. ¿Cuál es tu situación, Richard? Ya no estás en la Comisión de Ética, estás en la Comisión de Ética. ¿Qué pasó con esa decisión? Exitosa. El señor Marco Arana presentó un documento a la mesa directiva solicitando mi retiro de la Comisión de Ética. Y bueno, hemos presentado otro documento donde argumentamos que ese no fue un acuerdo de la bancada, entonces está en stand-by esta situación. Pero antes también me puso unas denuncias sobre supuesta falsificación de documentos en la inscripción de mi candidatura. Y también el congresista Marco Arana, ¿no? Pero todo esto yo quisiera expresarte, evidentemente es bastante incómodo, bastante molesto, pero ya, volteemos esta página. La gente no quiere escuchar nuestras diferencias, no quiere ver nuestros problemas internos. Eso no depende Entonces, de nosotros, pues, justo por eso ni mismo, de los periodistas ni de la gente, depende por de eso ustedes. vengo acá a los medios para aclarar que nosotros estamos poniendo en agenda más bien los temas nacionales, el tema del dengue que acabas de expresar, la reconstrucción nacional. Se va a hablar sobre la reforma electoral, es muy importante para cómo ver y fortalecer los partidos políticos, para evitarse justamente este tipo de problemas, para que exista una estructura orgánica y pueda garantizar la verdadera democracia representativa que debería lograr que la población tenga su voz en espacios como el Congreso de la República. Entonces, estos problemas para mí en lo personal, dejémoslo como nimiedades o cuestiones secundarias que se tiene que solucionar atrás, en la interna. Es lo más objetivo y lo más racional. ¿Han discutido internamente qué posición tomar? Por ejemplo, no pasó en la Comisión de Justicia el proyecto de Roberto Vieira sobre esto era un proyecto para mandar a Fujimori ¿no es cierto?, a su casa a cumplir ahí su sentencia. Ya, eso no progresó, pero ¿cuál era la posición de ustedes? No, nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo con un proyecto con nombre propio. No se puede hacer proyectos direccionados al interés de una persona en particular. Los proyectos son a nivel nacional y la competencia es para todos los ciudadanos. Ahora bien, respecto al tema del indulto de Alberto Fujimori, es todo un tema controversial y que se está poniéndose en agenda. Inclusive se está cuestionando el tema de las interpelaciones, que es una prerrogativa constitucional, porque se presume que hay un interés subalterno y esperemos que no, porque dice que
la presión es para que salga el indulto. Como no quiere que salga el indulto, vamos a presionarle con las interpelaciones. Y no tiene absolutamente nada que ver el tema de las interpelaciones, porque es una prerrogativa constitucional. Es obligación del Congreso recabar información de parte de los ministros cuando se tiene temas controversiales como el aeropuerto de Chincheros. Pero, por ejemplo, hay un gravísimo error. Hay que esperar el reporte de la Contraloría. Me dice Richard que tenemos en la línea a Marco Arana, congresista del Frente Amplio. Marco Arana además es el vocero del Frente Amplio. Marco, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar en tu programa. Está acá Richard Arce con nosotros y lo que creemos es, no sé si es posible servir de puente para que logren ustedes un entendimiento. ¿Cómo se va a resolver este conflicto que se ha generado alrededor de si Richard Arce es o no representante del Frente Amplio en la Comisión de Ética? Es que no es cómo se va a resolver, ya se resolvió. El Pleno ha votado el jueves pasado por su remoción en un tema en que ya se han explicado de sobra las razones por las cuales ha sido removido, ¿no? El último incidente es en relación a su alineamiento con el fujimorismo para pedir que se individualice responsabilidades en una presunta falta ética que no fue cometida, y en segundo lugar en una acción ya reincidente, ¿no? No olvidemos que cuando el congresista Wilber Rosas fue amenazado de muerte por el congresista Elar Melgar en relación a una ley con nombre propio, que era la ley de juntas de usuarios de riego, el congresista Arce votó por el archivamiento del caso gravísimo, ¿no? Que además trascendió a los medios de comunicación. El tema ya está resuelto, así que agradezco que quieras. Ya, pero lo que dice Richard Arce es que esto no fue discutido en la bancada del Frente Amplio y que eso no es, no sé, bueno, el propio Richard lo puede decir, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que está haciendo el señor Arce de irse a medios para presionar sobre una decisión, él sabe que los temas internos de las bancadas se resuelven internamente, y yo lamento, no me habían dicho en esta entrevista que él está apelando en medios a debatir temas internos del Frente Amplio, cuando él sabe perfectamente que eso es parte de un acuerdo político y parte del código ético que tenemos, ¿no? Así que lamento que el tema pero esto sea no, motivo. Es decir, esto es una disputa de todo el Frente Amplio o una diferencia de todo el Frente Amplio con Richard Arce. ¿O esto es una diferencia entre Tierra y Libertad y el movimiento que encabeza Verónica Mendoza? No, lo que ocurre, Nicolás, es que no existe dentro del Congreso. En el Congreso hay 6 bancadas. Ninguna de ellas puede contravenir sus propios acuerdos. Y lo que ocurre en el Congreso es que ha aparecido una 7ª bancada, ¿no? Y están usando formas de comunicación, acuerdo, presión mediática, ¿no? Además, para descalificar y llevar temas internos fuera del Frente Amplio. Así que esta conversación misma, Nicolás, con todo el respeto por la audiencia y por tu programa, es que hay acuerdos internos que tienen que verse en el tema interno, y yo ser muy respetuoso del tema, a pesar de que hayan congresistas como él o algún otro del grupo denominado Nuevo Perú, que no existe dentro del Congreso, que estén presionando mediáticamente para que las cosas sean así, faltando el respeto a los acuerdos y al código ético de tratar los temas internamente, ¿no? Lamento, de verdad. Pero Nuevo Perú ¿sigue siendo parte del Frente Amplio o no? Exitosa. Nunca lo ha pedido, no es parte del Frente Amplio, no han pedido, ellos han surgido después que surgió el Frente Amplio, ¿no? Entonces, tampoco nunca solicitaron su adhesión y su presencia y participación dentro del Frente Amplio. Eso es parte de los problemas que hay, lamentablemente, ¿no? Muchas gracias a Marco Arana por esta comunicación muy gentil. Bueno, ¿qué va a pasar, Richard? Que se tiene que solucionar las diferencias y las discrepancias. Ese es el camino en democracia, nada más. Yo no he venido acá a estar porque lo que está diciendo, en otras palabras, se retira al congresista Richard Arce supuestamente por razones éticas, porque no estaría calificado éticamente para ser parte de la Comisión de Ética. Bueno, eso es lo que evidentemente vamos a discrepar con la posición, no coincidimos, pero
lo que vamos a buscar es que se solucione, y la solución evidentemente es dialogando, discutiendo, debatiendo. Al final tenemos que pensar en la agenda nacional. Te vuelvo a reiterar, Nicolás, con todo el respeto y cariño que tenemos tanto a Marco Arana, a tu persona. Yo vine acá para tratar temas de coyuntura local, pero tampoco podemos evadir, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay un tema de diferencia y discrepancia, y acabas de expresarlo el señor Arana también, en el sentido que menciona que no existimos como organización, como grupo, pero sí estamos trabajando y vamos a seguir para adelante. ¿Cuántos miembros tiene Nuevo Perú? Somos 10 congresistas en el Congreso de la República que tenemos una posición dentro de la bancada del Frente Amplio, evidentemente, y estamos marcando nuestra agenda. Por ejemplo, estamos en toda una discusión y debate sobre la reforma electoral. Es un tema bastante serio. Han puesto como valla 4%, cuando todos los partidos políticos se han inscrito con el 1%, con 110.000 firmas. Se han inscrito Fuerza Popular, Alianza por el Progreso. El que ha sacado más firmas ha sido el grupo de PPK, Peruanos por el Cambio, que llegó como a 500.000 firmas. Pero a nadie se le ha exigido 750.000 firmas, como pretenden exigir en este momento. Ese es uno de los vértices de todo este tema que se viene tratando. Pero hay otros temas mucho más controversiales. Por ejemplo, el tema de representatividad de las minorías, los extranjeros que necesitan una representación en el Congreso. Las poblaciones indígenas, postergadas tradicionalmente, no tienen una representación real, más que por simple aleatoriedad que se presenta el caso de que un congresista que viene de pueblos originarios pueda representar en el Congreso de la República. El tema del voto preferencial, por ejemplo, es otro tema bastante controversial que genera más bien debate y sobre todo confrontación en procesos electorales. Son temas que queremos ponerlo ya en agenda para discutir la reforma electoral. Nosotros los hemos puesto acá en agenda desde hace varias semanas, yo diría hasta meses, ¿no? Porque está claro que eso es un tema trascendente y sobre todo en una circunstancia como esta. Hay que democratizar los partidos y hay que abrir las posibilidades de que nuevas fuerzas políticas puedan participar, y está claro que la legislación que actualmente existe tiene la clara voluntad, valga la reiteración, de impedir que nuevas fuerzas políticas ingresen a la vida nacional. Yo le agradezco mucho. Es muy importante, pero solo para cerrar, porque se dejó en el tintero que no tenía las condiciones para ir a la Comisión de Ética. Al contrario, tengo toda una trayectoria profesional, personal, totalmente intachable, que es reconocido no solamente por la propia bancada, sino por otras bancadas y el trabajo que venimos realizando, porque nos ceñimos al Código de Ética Parlamentaria. Nosotros no vamos a seguir una consigna, una orden. No estamos sometidos a mandato imperativo de ningún tipo, lo dice la propia Constitución. Nosotros tenemos que actuar en función de un reglamento. Tenemos que actuar en función del Código de Ética Parlamentaria. Eso es lo objetivo y lo racional. O sea, imagínate si cada partido actuaría en función de intereses personales, particulares, se desnaturalizaría sobre todo la imagen que queremos proyectar de un Congreso serio y objetivo. La Comisión de Ética es una especie de tribunal. En un tribunal no se sigue consignas, no se sigue un sendero por el camino que uno cree que está entendiendo que va el sentido, sino sobre la base de un código, sobre la base de un reglamento. Y eso es lo que hemos venido realizando como trabajo desde la Comisión de Ética. Muchas gracias a Richard Arce, congresista del Frente Amplio, por ahora. Todavía vamos a ver qué pasa en el futuro y qué pasa con el movimiento Nuevo Perú en relación al Frente Amplio. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Y ha ocurrido en los últimos días un hecho sorprendente. La ministra de Salud salió a decir que el tema del dengue estaba bajo control, que la epidemia estaba controlada, que todo iba bastante bien, pero una delegación del Colegio Médico del Perú y de la Federación Médica fue a Piura, ¿no? Aparte de la representación que tienen ahí de los propios médicos y de los trabajadores de la salud, y las conclusiones no se parecen mucho a lo que ha dicho la ministra. Está con nosotros Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Bienvenido. Hola, Nicolás, buenas tardes. ¿Cuál es la situación realmente en relación al tema del dengue? Aparte que ya nosotros conocíamos cuál era la realidad, ¿no? Por los informes que recibimos de nuestras filiales, nosotros mismos hemos ido y tenemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, que el dengue en una zona endémica como Piura es en estos momentos, tiene un foco de una epidemia. Se desarrolla una epidemia de gran magnitud y que compromete la salud de 400.000 piuranos más o menos, que es la población que tiene Piura. O sea, hay que reconocer que vivimos una grave situación de salud en Piura. En segundo lugar, hemos constatado que las condiciones del sistema de salud, los hospitales, las postas, siguen siendo deplorables.
y más aún en condiciones de epidemia. No hay camas y las camas están destartaladas, los pacientes están en las camas, si bien es cierto algunos, pero las camas no tienen el mosquitero, los pacientes están en silla, los pacientes están en el suelo, como tenemos las fotos para poder mostrar. Ese es otro hecho que hemos podido palparlo realmente. El tercer aspecto que sobresale de esta visita es que mucho del personal de salud, incluyendo médicos, a pesar que exponen su salud para trabajar, están impagos. Se les debe su remuneración, que todo trabajador tiene derecho a fin de mes. Hay médicos que están impagos, no reciben su remuneración por defectos de transferencia o logística o lo que sea, o por falta de presupuesto, pero tenemos que están impagos. Y en cuarto lugar, que la población está molesta, indignada con las expresiones que a veces se realizan, ¿no? Y hemos participado en una movilización de varias cuadras, con médico, enfermera, con la población, etcétera, y el grito unánime es que no se mienta, que se diga la verdad y que se estaría faltando al respeto a los piuranos al mencionar que todo esto es una campaña psicosocial, cuando es una realidad. Los pacientes, hombres y mujeres de carne y hueso, están ahí con fiebre, dolor en las articulaciones, en los músculos, mujeres embarazadas teniendo dengue, poniendo en peligro su vida y la de los niños, de tal manera que la visión que tenemos en estos momentos es que realmente vivimos en Piura una guerra sanitaria contra el dengue. Tiene que entenderse así. El dengue siempre nos ha amenazado. En Iquitos, el 2011, lo vencimos con la participación de la población. Tú debes recordar que las grandes epidemias de la humanidad han sido vencidas con la participación de la población. Pero si tú vas como órgano rector y dices que la población tiene la culpa, que los médicos faltan, que cobran, que esto y otro, desanima, desmotiva al personal que está siendo actor principal de esta guerra. De tal manera que hay un descontento de la población, un descontento de los médicos, de los profesionales de la salud, han perdido confianza en el órgano rector que es el Ministerio de Salud, ya no hay empatía con el mismo, se sienten maltratados por la misma ministra de Salud. En virtud de esa realidad es bien difícil que lidere el ministerio en estos momentos esa guerra sanitaria contra el dengue. Hay algo que a mí me ha sorprendido esta mañana, Luis Solari, que ha sido presidente del Consejo de Ministros y que ha sido en algún momento ministro de Salud incluso, me llamó la atención sobre el hecho de que recién en febrero de este año las actuales autoridades del Ministerio de Salud han recibido la información de la transferencia, o sea, de la información de cómo estaba esto al final del gobierno de Ollanta Humala. Claro, entonces, yo no entiendo cómo puede ocurrir una cosa tan increíble, ¿no? Como tomar noticia de qué es lo que te están entregando, porque yo los he escuchado decir a ustedes la situación antes de las inundaciones, de las lluvias, o sea, ya era crítica no solamente en el norte, sino en todo el país, al punto de que en Lima se declaró en emergencia el sistema de salud y creo que fue la Defensoría del Pueblo la que dijo que fácilmente el 80% de las postas médicas de primer nivel de atención en la salud pública en el Perú simplemente estaba colapsada. El 80%. Claro, fue una encuesta que hizo la Contraloría y existen los datos evidentes. ¿Es de la Contraloría? Claro, en el cual se anunció que habían establecimientos donde se atiende partos que no contaban con oxígeno, ni otras medidas para poder resolver emergencias. Por decir ese hecho puntual. Pero lo cierto es que cuando ganó PPK, nosotros como institución nos hemos reunido con el presidente de la República y le hemos dicho lo que tú estás manifestando. El sistema de salud necesita urgentemente dinero, gestión y lucha contra la corrupción. Cuando dieron el presupuesto, al contrario, de 10% del presupuesto de la salud con respecto al presupuesto general de la República, lo bajaron a 9,7%, lo disminuyeron. Y el presupuesto para el CIS también disminuyó sensiblemente en alrededor de 300 millones de soles. Entonces había un mensaje un poco discordante. Pero además una reducción del presupuesto del CIS en un contexto en el que el CIS ya le debe plata a un montón de... Claro, es decir, le debe plata al INEI, le debe plata al Hospital Loaiza, le debe plata a todos los hospitales prácticamente, sí, ¿no? Claro, en esas circunstancias se agravaba. Por eso que ahora que han aprobado un nuevo tarifario mediante el cual el CIS va a pagar determinados servicios a los hospitales, esta nueva tarifa es mucho menor de la que era hasta hace poco, en virtud de lo cual los hospitales estarían trabajando de aquí para adelante en un sistema de quiebra casi,
porque lo que le recibe no le cubre ni el costo de los servicios que ofrece a los pacientes CIS. De tal suerte que, volviendo al punto, el sistema de salud ya estaba malo, ya estaba deteriorado, requería una posición enérgica de cambio. Cuando se nombra a la ministra con el nuevo gobierno, nosotros ciframos las esperanzas, le dimos la confianza y mirábamos con expectativa todo lo que ha pasado. Sin embargo, todo lo que ha pasado después de 9 meses, la foto de la salud ahorita es peor que la que comenzó PPK. Entonces nosotros reclamamos una reflexión. Les estamos hablando de la salud para 20 millones de peruanos. Todos los temas son importantes ponerlos en la agenda, pero la salud de 20 millones de personas debe ameritar pues una reflexión seria a la clase política, al partido de gobierno. De tal manera que necesitamos, por un lado, cambiar, renovar, hacer lo que dijo PPK, la revolución en el primer nivel, médicos familiares, fortalecer los establecimientos del primer nivel para poder hacer que toda la población se atienda y resuelva su problema en el primer nivel y no ir por una faringitis, un resfrío común al hospital. Es correcto. O sea, donde estás en la emergencia del hospital, uno que tiene una diarrea, con alguien que tiene un infarto, con alguien que tiene un derrame cerebral, con uno que recibió un balazo. Que se puede resolver en el primer nivel el 82% de la carga de salud en el Perú. Se puede resolver, pero sorprendentemente desatienden esa estrategia. Y a eso le agregas la epidemia del dengue, donde se ha expresado en toda su magnitud el gran problema de la crisis sanitaria que vive el Perú. ¿Qué hacer? Nosotros como Colegio Médico hemos presentado varias propuestas al gobierno. Nosotros tenemos organismos técnicos. Pero ustedes tienen un diálogo con la ministra. Hay reuniones del Colegio Médico, la Federación Médica, los sindicatos de trabajadores del sector, los representantes. Claro, hay mesas paritarias. Hay mesas paritarias donde se trabaja una escala salarial, por ejemplo, para mejorar las remuneraciones de los médicos que trabajan para el Ministerio de Salud, y aprueban una escala salarial y el MEF le pone candado. De tal manera que ahorita hay una amenaza de reiniciar una huelga el 4 de julio. Entonces, ¿de qué vale la mesa paritaria si no hay la voluntad de querer cumplir lo que ahí se acuerda? Pero eso es lo que... O sea, hay algo que a mí yo no termino de comprender, sinceramente. O sea, y lo remito porque ha sido dicho, pero sistemáticamente, cuando discutimos lo de los panamericanos. O sea, por ejemplo, yo soy de los que creen que hay que hacer los panamericanos. Si hay recursos, por supuesto. Claro. Y la respuesta que nos han dado es, por supuesto que hay recursos. Podemos hacer los panamericanos, podemos reconstruir, hay plata para todo. Pero uno voltea y de repente está entrevistando, como lo he hecho acá, a médicos que no les pagaban hacía 3 meses. Correcto. O sea, en el mismo país donde dicen que sobra la plata para hacer los panamericanos, no hay plata para pagarlo a los médicos. Claro. Y se reducen los presupuestos de salud, no entiendo. De tal manera que necesitamos un sinceramiento en el tema de la salud. Pero ¿quién decide? Pero es una decisión de prioridades también. Claro, o sea, por ejemplo, el otro día yo pensaba en esto, ¿no? O sea, Lima realmente necesita un tren eléctrico de 6.500 millones de dólares, de los cuales la mayor parte los pone el Estado peruano. O sea, necesitamos un metro que es el metro más caro del mundo, o podemos hacer un metro que, si es necesario, puede ser 1.000 millones de dólares, 1.200, 1.300. Damos un metro al alcance, bueno, que cumpla todos los requisitos, pero al alcance de lo que podemos pagar. Y usemos el resto del dinero para resolver otros problemas. O sea, imagínense lo que podrían hacer con 1.000 millones de dólares en el sector salud. No, bien gastados eficientemente y con cero a la corrupción, podemos fortalecer el primer nivel de atención. Con ese dinero... O sea, las postas médicas... Así es, los establecimientos del primer nivel, centros de salud, policlínico, postas médicas, ponerle su ecógrafo, farmacias surtidas, un equipo de rayos X, tú y millones de peruanos, el 82% de su carga de salud lo resolverían ahí y dejarían los hospitales para los casos complejos. Eso es lo que nosotros venimos repitiendo desde siempre. Entonces, ¿cuándo nos van a hacer caso? Si nos vamos al acuerdo nacional y ahí se acuerda y firma Ollanta, Toledo, Alan García, que van a aumentar el presupuesto de la salud. Cuando son gobierno no lo cumplen. Se olvida. De tal manera que necesitamos que los políticos honren su palabra. Ahora, Miguel, y el tema de la corrupción, o sea, hubo mucho, o sea, fuegos artificiales, el caso Moreno. No pasa nada con el caso Moreno. Acá está una señora que la estaban despidiendo del hospital Loaiza, ¿no? Pese a que estaba embarazada, que tiene al marido mal, que ella lo tiene que atender por unos conflictos que ha tenido, porque evidentemente, o sea, si tiene que atender al marido que tiene Lela, tiene un hijo al que tiene que atender, está embarazada, está llena de problemas, ¿no es cierto?
y aparentemente ha tenido alguna falla. Bueno, la despiden y son implacables, ¿no? Pero ¿por qué no pasa lo mismo con Moreno? Así es. Bueno, el Moreno está siendo juzgado en el Congreso, en el Ministerio, y en el colegio se le sigue un proceso ético disciplinario mediante unos trámites y normas que el colegio tiene, que demoran porque así lo hemos heredado. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma en el estatuto del colegio para que incluya un tribunal ético al margen del colegio y que incluya casos de flagrancia y juicios sumarios, que ahorita no se puede hacer. Ahorita son procesos que demora por lo que demora. Sin embargo, si la corrupción sigue metiendo la mano dentro del presupuesto de la salud, ¿de qué sirve que le den 1.000 millones con el ejemplo que tú has puesto? ¿Y de qué sirven 1.000 millones si no hay eficiencia, si no hay eficacia, si no hay gestiones con la capacidad de poder invertir honesta y adecuadamente este dinero? De tal manera que aprovecho este espacio para pedirle al presidente de la República que honre su palabra y aumente el presupuesto para el sector salud y que ponga en el Ministerio de Salud personas que no lleguen a improvisar, personas que tengan un plan de trabajo en el corto, mediano y largo plazo, con un equipo de trabajo. Pero además menciono a los pobladores de Piura, donde hemos estado, que tengan optimismo, que nosotros estamos haciendo todo lo posible para hacer que haya más dinero, para que no cunda el pesimismo y el apocalipsis en nuestra querida Piura, porque hay personas, corporaciones, instituciones que estamos luchando por llevar solución a esta grave crisis del dengue que hay en Piura. Yo le agradezco muchísimo a Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico del Perú, y yo invoco al presidente Pedro Pablo Kuczynski, sinceramente, que si quiere saber lo que está pasando en Piura, lo que está pasando en la salud pública, comience por hablar con Miguel, con los representantes de la Federación Médica, con la gente que está teniendo que enfrentar los problemas reales en la cancha. Ahí no le cuentan historias, que psicosociales ni tonterías. Y la ministra, francamente, porque ni siquiera ha pedido disculpas, ¿no? Por debería pedir, comenzar por ahí. Pero además recuerda que ya varios hospitales nacionales a través de su cuerpo médico han pedido la renuncia de la ministra. Y el colegio el día de ayer también ha sacado un comunicado en la cual reitera también que es un clamor en el gremio médico, que dé un paso al costado. Que la ministra agarre sus maletitas mejor. Muchas gracias a Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico del Perú, y ojalá que PPK, yo no sé si ha escuchado este programa, que le cuenten a PPK lo que se ha escuchado esta mañana, porque yo creo que le hace falta oírlo. Nosotros nos vamos, yo lo voy a dejar con el señor Manuel Rosas, antes un mensaje final de nuestro auspiciador. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra, escuchen bien, 10% de comisión. Bájala el Play Store como Subix Conductor o llama a los teléfonos 977-679-095 o al 947-248-488 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Conmigo será hasta mañana.